órgano de difusión por parte de la Sociedad Americana de Radiología Abdominal de los Estados Unidos y también es uno de los órganos asociados a la Sociedad Asiática de Radiología. Esta es una revista importante, se categoriza como un Q2 y tiene un factor de impacto diario de 2.3 para el año 2023 y el factor de impacto total de 2.6 también para el año 2023, que fue la renovación. Entonces, esto es un artículo o sea, esta es una revista que se publica bimensual y fue el artículo extraído de esa revista. Entonces, los términos que vamos a revisar hoy, esta revisión los agrupa en cuatro puntos importantes. Uno, en la estadificación del tumor primario. Dos, la anatomía general. Tres, los tratamientos y la respuesta del tratamiento. Y cuatro, la revisión nodal. Entonces, entrando en materia, vamos a hacer una pequeña revisión o recordar un poquito de esa estadificación que tenemos como para los tumores primarios de la clasificación del TNM, especialmente el T, en este caso, para resonancia magnética. Recordar de que el TX es cuando el tumor no se puede evaluar por diferentes razones. Dos, cuando no existe ningún tumor visible. T1, cuando el tumor se extiende y afecta la submucosa. T2, cuando el tumor se extiende y afecta la muscular propia. T3 es cuando este ya sale de la muscular y afecta la grasa mesorrectal y esta va a ir de A a D según de acuerdo a la profundidad de la invasión en milímetros. Y el T4 es cuando ya va a invadir peritoneo u órganos adyacentes o estructuras pélvicas. Entonces, hay algo importante y es dentro de las recomendaciones que ellos hacen para la utilización de estos términos, ellos recalcan que si bien actualmente existe un consenso de muchos expertos y se está hablando de que el T1 y el T2 lo podemos separar en resonancia magnética, para ellos todavía tanto la Sociedad Americana para la Evaluación del Cáncer y la Sociedad Americana de Radiología Abdominal establecen que por resonancia magnética no se debe realizar todavía una subclasificación entre T1 y T2. Y esta subclasificación que se realiza histológica en SM1 a SM3, de acuerdo a la afectación de la submucosa en los tercios, no se debe utilizar en resonancia magnética. La recomendación aquí es poder categorizar una combinación tanto de T1 como T2 debido a la difícil diferenciación por resonancia. Si bien ellos establecen de que si usted tiene la capacidad de hacer una diferenciación por resonancia, uno tiene que evaluar en T1 la morfología de la submucosa y de la muscular propia, y en T1 con contraste evaluar la banda de realce de la submucosa, que va a ser este signo radiológico que vamos a ver a continuación, que es el que está marcando la flecha, que va a ser cuando se conserva esta línea eh, después de la administración del medio de contraste. Recordar de que pues esta imagen es extraída del mismo artículo porque pues en nuestro protocolo institucional que realizamos no la podemos evaluar de esta manera. Entonces, lo que nosotros hacemos en este caso es la evaluación del tanto del T1, de los tumores que son T1, T2, los vamos a evaluar en las secuencias T2 oblicuo perpendicular al eje de invasión del tumor, que ese va a ser el caso de cuando vemos la integralidad pues de la muscular propia del recto, vemos que no hay zonas de discontinuidad y pues la podemos clasificar en este caso. Y luego vamos a tener otro punto importante de acuerdo a las recomendaciones, es que cuando nosotros hablamos del T3, que van a ser tumores que van a salirse de la muscular y van a invadir la grasa adyacente al recto, entonces ellos establecen de que lo que se ha podido hacer la revisión es establecer puntos de buen o mal pronóstico. Entonces, aquellos T3 AB que van a ser tumores de un buen pronóstico porque van a tener una invasión extramural hasta de 5 milímetros, mientras que los C y los D ya van a tener un mayor riesgo de recurrencia local y van a ser tumores que, de acuerdo a otras clasificaciones, ya se pueden hablar de que son tumores localmente avanzados para esta subcategoría. Y cuando tenemos tumores
subestadio 3 con afectación de la fascia mesorrectal, se puede asociar a que estas lesiones van a tener un alto riesgo de recurrencia local. Recordar de que la invasión de la fascia mesorrectal no necesariamente tiene que ser por extensión propia del tumor, sino por la presencia de depósitos tumorales o ganglios linfáticos que tengan alteraciones en su cápsula. Entonces, esos son puntos importantes que hay que tener presente. Luego, con la recomendación que hacemos en un T4A, hay que saber o reconocer de que es una invasión peritoneal cuando hay una alteración en la intensidad de señal, un engrosamiento o una nodularidad del peritoneo, no cuando el peritoneo está contactando el tumor. Son dos cosas totalmente diferentes que hay que tener presente. Entonces, estos son dos ejemplos también traídos de la literatura donde se explica con certeza que aquí vamos a tener realmente un tumor que va a estar contactando el peritoneo, pero no está generando algún tipo de alteración, como es la nodularidad y la irregularidad de los contornos o de los márgenes, como lo vemos acá, que sí ya se puede categorizar efectivamente como un T4. Entonces, aquellos órganos que van a incluir o que van a hacer una afectación a un estadio T4B van a ser, entonces, clásicamente los que se conocían como útero, ovarios, vagina, próstata, vesículas seminales, vejiga, ureteres, hueso y los músculos tanto obturador, piriforme, isquiococcigio, elevador del ano y pubo rectal. En la actualización que se hizo, hay una recomendación importante con respecto a si hay una invasión hacia los vasos mesorrectales, si se invaden los nervios ciáticos o sacros, si los ligamentos sacroespinoso o sacro tuberoso o los tejidos blandos a nivel del espacio obturador o el espacio ilíaco o el isquio rectal van a necesariamente clasificarse como un T4B. Para estos casos, también se habla de la invasión del esfínter anal externo, pero aquí hay un punto importante y es saber la localización del epicentro de la invasión del tumor, porque si es de recto bajo, eh, este no se va a poder clasificar. Cuando hay compromiso del esfínter anal externo, no se va a clasificar como un T4B, sino solamente es cuando hay un compromiso del recto medio o recto superior, que es de acuerdo a lo que se ha hablado en este caso. Entonces, cuando hablamos de el esfínter anal, es importante establecer de que tanto el SAR como la AJCC no especifican con claridad. Para los patólogos, ellos establecen de que cuando ven invasión del esfínter, ya sea interno o externo, entonces aquí ellos lo clasifican como un T4B. Entonces, para nosotros los radiólogos o la recomendación que ellos hacen en este caso es, uno, informar si hay afectación anal. Debemos saber el nivel de afectación, si afecta tanto el esfínter anal interno, externo o el plano interesfinteriano, es nuestra obligación de colocar la ubicación exacta y la longitud que está comprometiendo este esfínter. Son como la recomendación que nos piden que nosotros hagamos. Ya cuando nos metemos un poquito en la actualización propiamente de la terminología, cuando se habla por resonancia magnética de un cáncer de recto localmente avanzado, van a ser tumores que probablemente se van a beneficiar de una terapia neoadyuvante con el fin de reducir el margen de resección positivo o cuando la escisión mesorrectal total puede no lograr una resección curativa. Entonces aquí hay dos consensos. Uno, el que se utiliza en Estados Unidos por el NCCN, que son tumores T3 o T4 o cualquier T con un N positivo. Mientras que la sociedad europea les dice como, un momento, son más estrictos eh, con sus criterios y establecen que cualquier T3, C o D, tumores que afecten el recto muy bajo, invasión vascular extramural, cualquier T3 que involucra la fascia mesorrectal, un T4B, elevación cuando hay amenaza, cuando el elevador del ano está amenazado o cuando hay ganglios linfáticos laterales afectados, que ya vamos a hablar muy bien de qué es eso. Entonces, otro término
que también son muy claros acá, es que anteriormente, o muchas escuelas establecían como margen de resección circunferencial aquel punto anatómico que estaba descrito. Y lo que se encontró es que este margen de resección circunferencial puede ser muy variable entre cada estudio y va a diferir de la fascia mesorrectal dependiendo del tipo de abordaje quirúrgico que se realice. Recordar que la fascia mesorrectal va a ser ese plano facial anatómico utilizado para guiar ese microambiente tumoral y que va a ser fundamental e importante para hablar si el paciente puede tener una recaída temprana o no, cuando hay afectación de esta. Entonces, por resonancia, entonces la fascia mesorrectal lo vamos a ver como esa línea hipointensa en T2, como lo estamos viendo acá, que está señalado con las flechas. Esas son imágenes traídas del hospital militar donde podemos ver con claridad la fascia mesorrectal. Y vamos a ver que esto es un paciente, en este caso, post-neoadyuvancia, donde vemos una cicatriz en los cuadrantes posteriores, como se ve acá. Entonces, eso es importante establecer los límites de esta fascia mesorrectal para conocer si en el caso de se presenta un tumor hay invasión o no. Y cuando hablamos de qué debemos reportar en el estado de la fascia mesorrectal, lo más importante es que nosotros tenemos que saber medir el compromiso de la fascia mesorrectal. Y este va a depender de la distancia más corta entre las fascias y la parte más externa del tumor, que va a incluir, pues, no solamente que exista una extensión tumoral, sino que exista invasión vascular, extramural, depósitos tumorales o alteración de la cápsula de los ganglios de esta área o de esta zona. Entonces, anteriormente nosotros hablábamos de que estaba la fascia mesorrectal involucrado, amenazado o si era libre de acuerdo a la distancia. Lo que nos dicen es, dejemos de utilizar esto y simplemente coloquemos si la fase está involucrada o está amenazada. Involucrada cuando sea menor de 1 milímetro o amenazado cuando este sea mayor de 1 milímetro. Porque no, ellos dicen que el consenso de cuando estaba libre en las revisiones de la literatura que se realizaron, eh, ellos dicen que había un riesgo hasta de un 20% en estos pacientes de hacer recaídas tempranas en estos tumores, que iban a ser, pues, que ya en estos casos eran localmente avanzados. Entonces, hay que ser muy precavidos con los términos en este caso. Entonces, esto es más o menos lo que nosotros queremos ver o queremos observar. Esta es la misma lesión donde no hay un compromiso de la fascia mesorrectal, ni tampoco no se sale el tumor. Pero ya vemos en estos casos que ya hay un mayor compromiso, entonces vemos depósitos tumorales que se van a extender. Por ejemplo, aquí vemos la fascia mesorrectal muy bien, y aquí vemos este depósito tumoral nodular que va a comprometer esta fascia. Entonces vemos que el comportamiento de estas lesiones son claros. O cuando vemos, por ejemplo, si bien la fascia está un poco separada, entonces aquí vemos que esta puede estar amenazada por estos depósitos tumorales grandes que van a estar presentes en este paciente, que también es de caso propio del hospital. O ya vemos tumores que van a salir completamente, que van a invadir toda la grasa mesorrectal y ya van a contactar o van a extenderse más allá de la fascia mesorrectal, como es este caso de un paciente también de nosotros del hospital, que en este caso es un tumor que comprometía tanto recto superior medio y era un tumor mucinoso. Vemos que la intensidad de señal va a ser diferente. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Este tumor también nos va a seguir, me sirve de ejemplo para explicar un poquito de cuando hablamos de la morfología tumoral. Entonces, la morfología tumoral vamos a tener tres opciones o maneras de poder hablar de su forma. Uno va a ser la circunferencial, y este cuando afecta toda la luz a nivel rectal de manera anular. En este caso, pues vemos que toda la lesión está comprometiendo o engrosando toda la pared del recto, y vemos que esta es la luz y vemos compromiso de 360 grados en este caso. Mientras que los compromisos parcialmente anular o semicircunferencial van a afectar solamente más del 90% de la circunferencia del recto, pero menos de 360 grados. Importante es que estos pueden tener también un borde enrollado a nivel del margen y una ulceración central, que eso es lo más importante que nosotros debemos buscar y describir en este tipo de morfología.
O también hablamos de estas lesiones polipoideas, como es en este caso, vemos que esta lesión que es hipointensa en T2 con una intensidad de señal, vemos que aquí esta imagen va a ser diferente o la intensidad de señal va a ser diferente al resto de la mucosa del recto. Entonces, estas lesiones polipoideas van a afectar menos del 90% perdón, de menos de 90 grados de la circunferencia y estos pueden tener una base ancha o pueden ser pediculados, es decir, que pueden tener un cuello. Y estos cuellos, pues, casi siempre van a ser vascularizados y es importante tenerlo presente. Cuando hablamos de la composición del tumor, lo más importante que nosotros se nos tiene que venir a la mente, o la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿contiene o no contiene mucina? La respuesta es sí contiene mucina. Entonces, vamos a ver que esta lesión se va a comportar como como una lesión que va a ser hiperintensa eh, en T2 estos tumores se van a asociar más que todo a carcinomas en anillo de sello o carcinoma mucinoso típico. En estos casos, estos corresponden solamente al 10% de todos los tumores rectales, mientras que los tumores que no contienen mucina corresponden hasta el 80% de las lesiones y el otro 10% corresponde pues a los tipos raros de adenocarcinomas. En este caso, cuando no contiene mucina, lo que vamos a ver es una señal intermedia en el T2, que va a ser como lo típico, lo característico en estas lesiones. Ya cuando cambiamos de capítulo, ya no estamos hablando de la estadificación tumoral, sino hablamos de la estadificación nodal. Ellos establecen que los ganglios linfáticos van a estar en dos grupos, los blocos regionales, que van a ser los mesorrectales, los rectales superiores, los mesentéricos inferiores, los ilíacos internos, los obturadores, y los inguinales, cuando el tumor se va a extender por debajo de la línea dentada, eh, estos ganglios se van a considerar como locos regionales. Y este es el ejemplo que vamos a tener. Entonces vamos a tener que en la anatomía de los ganglios a nivel de la pared de la pelvis, tanto superior e inferior, vamos a tener que lo más importante es ubicarnos con las estructuras vasculares. Eso es lo que nos va a permitir conocer o entender de dónde se van a originar esos espacios. Entonces vamos a ver que las arterias ilíacas externas van a ser estas que se van a localizar aquí de manera la vena ilíaca externa le van a seguir y los ganglios que se van o que van a estar presentes en este nivel se van a relacionar como con ganglios ilíacos externos que se localicen aquí. Luego, las otras estructuras vasculares que nosotros tenemos que ver van a ser las venas ilíacas, tanto internas como externas, que son las que van a estar mucho más posteriores, y los ganglios que van a estar en esa región o que se van a localizar entre esos vasos, van a ser los ganglios ilíacos internos, que son los que van a estar en la figura. Ya con la representación amarilla son los ganglios linfáticos obturadores que van a tener una relación con el músculo obturador y van a ser de gran importancia en la estadificación a nivel locorregional. Y este es como un esquema en donde se establece cuáles son los abordajes de estos ganglios para establecer si son o no son locorregionales y si se salen de estas localizaciones locorregionales, ya se consideran como metástasis a distancia y ya pasarían a ser un M1, que ya nos cambia totalmente el pronóstico en estos pacientes. Cuando hablamos de esta estadificación nodal, hay que conocer muy bien cuando hacemos esa estadificación inicial para los ganglios mesorrectales, rectales superiores, mesentéricos inferiores, eh, que van a ser los locorregionales sospechosos. ¿Qué características tenemos que ver? ¿Cuáles son esas características morfológicas? Uno es la presencia de un borde irregular con una intensidad de señal heterogénea y una forma redondeada. Esas son las tres características morfológicas. Luego, lo más importante que nosotros tenemos que ver si son sospechosos o no es el tamaño. Entonces, si por sí solos son mayores de 9 milímetros, independiente de las características que estos tengan, ya van a ser sospechosos. Si estos miden entre 9 y 5 milímetros y tienen dos de estas características morfológicas, cualquiera de estas dos, ya van a ser sospechosos. Mientras que si son menores de 5 milímetros, pero cumplen estas tres características morfológicas, ya van a ser ganglios que desde la estadificación inicial tumoral
tenemos que describirlas como ganglios sospechosos que van a ser importantes para el manejo de estos pacientes. Mientras que los ganglios linfáticos laterales pélvicos, que van a ser los sospechosos, digamos que solamente con el criterio de que sean mayores de 7 milímetros ya se van a conocer o los debemos reportar como sospechosos. Y esto es como una representación gráfica que nos sugiere el artículo para hablar o tenerlo presente de cómo debemos informarlos y conocer los tamaños. Vemos que si son, cuando son inguinales, ilíacos externos, ilíacos comunes o retroperitoneales, los vamos a encontrar, pues aquí ya vamos a hablar de que sean mayores de 10 milímetros para sugerirlos como sospechosos y ya pasaría a ser un M1. Obviamente, eso va a ser en los tumores que no van a tener mucina, mientras que en aquellas lesiones tumorales donde vamos a ver depósitos de mucina en los ganglios linfáticos, automáticamente ya van a ser ganglios que van a ser totalmente sospechosos, independiente de su localización o sitio o el tamaño. Ya cuando hablamos de los ganglios linfáticos posterior a la neoadyuvancia, lo más importante es saber dónde se localizaban esos ganglios linfáticos de manera inicial y los tenemos que comparar. Entonces, si estos ganglios linfáticos son mayores de 5 milímetros después de la terapia neoadyuvante, van a ser ganglios que van a ser sospechosos y adicionalmente, si tienen persistencia de la restricción en la difusión, también son lesiones que van a ser sospechosas y que las tenemos que informar. Para ganglios linfáticos laterales que van a ser sospechosos, en el caso de los ilíacos internos que sean mayores de 4 milímetros, obturadores mayores de 6 milímetros al momento de la reestadificación. Y esos son puntos importantes a tener en cuenta para hablar de que realmente no hubo una respuesta adecuada a nivel ganglionar de la terapia neoadyuvante. Y ese es como el resumen que nos propone el artículo al momento de la reestadificación. Ya en la reestadificación no locorregional, vamos a hablar de aquellos ganglios linfáticos externos, ilíacos comunes, paraórticos e inguinales que cuando están presentes en estas localizaciones ya se van a categorizar como un M1, que sea mayor de 10 milímetros en su eje corto y que pues adicionalmente se acompañan de anomalías de la señal de su parénquima, borde anormal y asimétrico y que sean esféricos. Esta ha sido una de las actualizaciones, ellos establecen de que en lugar de clasificar esos ganglios linfáticos como N0, N1A, N1B, N1C o N2, ellos establecen como N positivo o N negativo, que van a ser pues aquellos ganglios locorregionales anormales y a nivel o con depósitos tumorales que se van a ver. Cuando no existen ganglios en estas localizaciones, pues va a ser un N0. Y si vemos que vamos a tener ganglios no locorregionales, pues los clasificamos como M1, que son metástasis ya en este caso a distancia, que es lo que se ha podido encontrar o que la literatura ha podido describir mucho mejor en estos casos. Cuando hablamos de la estadificación nodal de estos ganglios, lo más importante que tenemos que tener presente es que si son heterogéneos, son ganglios linfáticos con elementos internos con intensidad de señal que va a ser variable, con una señal parenquimatoso anormal. Vemos que los ganglios linfáticos en T2 van a tener una señal intermedia, van a ser totalmente homogéneos, no van a ser irregulares, entonces eso es importante que lo tengamos presente. Cuando hablamos de un borde irregular con los ganglios linfáticos, es el caso en resonancia magnética cuando vemos una transgresión, es decir, vemos una ruptura o una disrupción de la cápsula ganglionar o cuando existen depósitos tumorales. Entonces lo que vamos a ver es que podemos ver un ganglio conservado en su forma, pero vamos a ver focos que van a tener una intensidad de señal en esto muy diferente a la del parénquima, que en este caso puede ser hipointensos más que todo. Y pues su margen puede ser angulado o espiculado. Y los depósitos tumorales pues van a ser esos nódulos que no van a estar compuestos de tejido ganglionar, sino son metástasis mediante hacia los ganglios linfáticos del mismo tumor que estamos observando. Y su comportamiento en resonancia magnética de esos depósitos puede ser similar al que vemos propiamente en el tumor. Y cuando hablamos ya de la respuesta al tratamiento, que es otro de los puntos más importantes,
ellos establecen de que hagamos a un lado ese concepto o esa idea de la regresión tumoral por resonancia magnética. Ellos establecen que simplemente hablemos sobre si hay respuesta completa o respuesta parcial o si no hay respuesta. Entonces, cuando hablamos de respuesta completa o respuesta parcial, es cuando hay una resolución completa o una resolución casi completa en la intensidad de señal en el T2. ¿Qué quiere decir? De que vamos a pasar de una intensidad de señal intermedia en el T2 a una que puede, a una imagen que se puede comportar totalmente hipointensa y homogénea en estas secuencias. Eh, y tenemos que ver, obviamente, también una regresión significativa del tamaño y también una regresión de la restricción en difusión, que lo que no quiere decir es que este tumor ya no es hipercelular o que ya no hay una actividad celular en estos casos. Y cuando hablamos de que no hay respuesta o hay una respuesta incompleta, pues ahí es una disminución en el volumen tumoral primario, pero este tumor residual no es o sea, o hay un tumor residual que es definido. Vemos que va a persistir esa señal intermedia en el T2 y pues vamos a ver que persiste una restricción en difusión. Eso es importante tenerlo presente. Y esto nos va a seguir o nos va a permitir establecer conductas que nosotros como radiólogos tenemos que sugerir. Y en este caso, en el caso de la respuesta completa o de la respuesta casi completa, se sugiere un seguimiento entre 6 a 12 semanas y si existe una presencia de un tumor o restricción en la difusión, estos pacientes no van a ser aptos para observación y lo que se les sugiere es que pues se haga una consulta con el tratante lo más pronto posible para definir eh, cuál es la conducta, ya sea quirúrgica o no, en estos pacientes. Y lo que estamos viendo en estos casos son pacientes que van a tener, por ejemplo, una respuesta que le veamos, en estos casos son casos propios del hospital, un paciente con esta cicatriz, vamos a ver que es una hipointensidad de la señal en el T2 que va a ser homogénea. Aquí vemos, o lo que hemos revisado o lo que se había revisado en las imágenes anteriores, era que en los cuadrantes posteriores existía una señal, una lesión tumoral que comprometía estos espacios y vemos que hay una regresión prácticamente completa y no vemos ningún tipo de lesión o cicatriz en esta zona. Entonces vemos una respuesta completa en estos casos y en estos casos son los pacientes que van a beneficiarse de un seguimiento estricto con resonancia magnética. Ya cuando hablamos de que no existe una respuesta o que hay una respuesta incompleta, son aquellos pacientes, por ejemplo, ese es el mismo paciente de esa lesión tumoral que vamos a ver de que en lugar de disminuir de tamaño, lo que hizo fue aumentar después de la neoadyuvancia. Entonces ya vamos a ver que van a ser respuestas que no van acorde con lo esperado después de la terapia. Y aquí es donde se van a beneficiar de que seamos rápidos con la identificación de estos casos. Entonces, ya cuando hablamos de respuestas a tratamiento, hay que tener claro cuando hablamos de recrecimiento. Para ellos, el recrecimiento es la reaparición del tumor tras una respuesta completa. Entonces, donde vamos a ver que ya tenemos que tener claro, tenemos que tener presente de que existe un estudio donde ya hay una respuesta completa posterior a la neoadyuvancia, donde vamos a ver un tumor con una señal intermedia en el T2, en este nuevo estudio, una restricción en difusión, un engrosamiento a nivel de la cicatriz o una intensidad de la señal heterogénea que va a emerger de la cicatriz que previamente era totalmente homogénea y de una baja intensidad de señal. Y esta puede ser tanto local, que afecta únicamente o que va a estar contenida en la pared intestinal, o locorregional, cuando esta ya se sale de la pared e invade el mesorrecto u órganos pélvicos. Y eso es importante tenerlo presente. Cuando hablamos de recurrencia, es la detección de un tumor después de una escisión local o después de estas terapias. Entonces hablamos de recurrencia local cuando se afecta la pared intestinal únicamente, o recurrencia locorregional es cuando esta afectación se sale de la pared y invade las estructuras vecinas. Ya pasando a otro punto de los términos relacionados con la anatomía, ellos establecen, si bien puede ser
algo bobo el concepto, pero tenemos que tener claro de dónde va el recto. Y ellos establecen que el recto está situado por debajo de la línea, de una línea virtual que se va a trazar desde el promontorio sacro hasta el borde superior de la sínfisis del pubis. De allí en adelante ellos establecen de que todo lo que sigue a continuación es el recto. Y en resonancia magnética dice que o ellos establecen de que el criterio son 15 centímetros de intestino grueso inmediatamente superior al margen anal, que es lo que se va a establecer. Y otro punto importante cuando hablamos de la unión recto-sigmoidea va a ser esa transición entre el recto y el sigmoide, y ellos hablan de que el punto de referencia anatómico va a ser el despliegue sigmoideo, que va a ser la parte del colon que se va a alejar del sacro y se va a extender anteriormente unos centímetros por encima de la reflexión peritoneal a nivel anterior, y ese va a ser como ese límite anatómico de los cuales nosotros nos vamos a seguir para poder establecer este límite y poder en estos casos establecer si nuestra lesión está invadiendo o no o tiene compromiso del sigmoides en estos casos. Y otro punto importante que tenemos que establecer va a ser el espacio retrorrectal, que va a ser ese espacio que se va a localizar por detrás del recto entre esta pared posterior y la superficie ventral del sacro y del coxis, que es la que estamos viendo, y de manera posterior con el suelo pélvico. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ya que esto nos va a hablar mucho sobre la localización de las lesiones en estos casos y el compromiso que éste pueda tener o no. Dentro de los términos que también vamos a establecer es saber cuál es esa submucosa. Y la submucosa va a ser esa capa media que va a ser hiperintensa en el T2, que es la que estamos viendo, o la que estamos viendo que va a ser esa luz que a veces es difícil encontrarlo en estos equipos, pero que cuando hacemos T2 que van a ser de alta resolución, en algunos casos podemos definirlas. El recto superior va a ser aquel que se va a encontrar de 10 a 15 centímetros del borde anal y va a estar después de la reflexión peritoneal anterior hasta el pliegue sigmoideo, que es uno de los conceptos. Y ya hablando de dos términos que ellos establecen en resonancia magnética, uno que van a ser importantes para la evaluación, tanto inicial como el pronóstico, va a ser uno la difusión. La difusión va a ser esa secuencia de resonancia magnética que en la cual nos va a evaluar el movimiento borniano de las moléculas de agua a nivel extracelular, y nos va a permitir saber si hay una alta celularidad o no que permita pues el movimiento del agua. Entonces, cuando hay una restricción en la difusión, quiere decir de que esas moléculas de agua no se pueden mover adecuadamente en el espacio extracelular y nos van a dar esas hiperintensidades en el DWI y su correspondiente coeficiente de difusión aparente, que va a ser el ADC, que nos va a mostrar ese parche negro que va a ser la representación matemática y gráfica de este tipo de lesiones. Y estas lesiones se van a evaluar en un B más alto. Recordar de que la difusión van a ser secuencias con información T2. Y ya cuando hablamos de los términos de resonancia, que es un T2 de alta resolución, eso es importante tenerlo presente porque de aquí es donde se va a marcar un punto importante en la adecuada estadificación tumoral, y no podemos hacer o sobreestimar o infradiagnosticar. Entonces, lo que ellos establecen es que es un field of view pequeño, centrado a nivel del tumor y que va a ser oblicuo al eje perpendicular del plano de invasión tumoral. Entonces, eso es lo más importante que nosotros tenemos que tener presente, y es lo que nosotros le tenemos que decir al tecnólogo que haga al momento de hacer la adquisición. Y va a tener una matriz, esto es más para los radiólogos, de 0,6 por 0,6 milímetros. Y lo que nos va a permitir es obtener estas imágenes de muy alta resolución, son imágenes estas del hospital traídas donde podemos evaluar muy bien en estos casos la presencia de esta cicatriz, y que la adquisición en estos planos de manera adecuada nos va a permitir
establecer una adecuada estadificación inicial y luego un adecuado seguimiento, ya sea después de una neoadyuvancia o después de un manejo quirúrgico, de acuerdo a la estadificación que se le tenga en sus pacientes. Ya ellos establecen al final o hablan sobre los términos que se utilizan con respecto al tratamiento. Eso yo voy a ser muy breve y voy a ser muy corto con eso. El de la preservación de órgano es cuando se quiere retener el recto debido a que no hay una, o sea, de cuando no hay un crecimiento locorregional o son susceptibles a una cirugía de excisión local y que no se les va a dejar un estoma permanente. La radiación, cuando se utiliza radioterapia como terapia neoadyuvante, el TNT, que es la quimioterapia sistémica seguida de un tratamiento neoadyuvante, la decisión local transanal, que es la decisión tumoral hasta la grasa mesorrectal, visualizando por una visualización transanal directa. Y la microcirugía endoscópica transanal es una decisión total del tumor hasta la grasa mesorrectal utilizando el rectoscopio rígido. El TAMIS es un dispositivo blando desechable que se utiliza para la decisión local del cáncer rectal de manera temprana. Y el Wash and Wait, que es digamos que es lo que llevamos prácticamente desde que empecé la residencia hablando y hemos sido muy enfáticos en el manejo de observar y esperar como estrategia de tratamiento para preservar el recto después de una terapia neoadyuvante que se les realice a estos pacientes.